avanzar. Yo creo que ustedes hace 2 meses dieron una lucha muy importante y lo decía, hay que avanzar en 2 escenarios, o así lo hemos hecho desde las organizaciones indígenas y campesinas. Una es en el tema legislativo, pero otra es la que tenemos que seguir dando allá en la calle. Y qué bueno cuando hace 2 meses y medio se tomaron el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que precisamente le respeten esos derechos a todas ustedes. Y creo que esa lucha allá en las calles, la manifestación, la marcha, la protesta, en el marco de la ley, hay que seguirla dando porque hay que combinar allí, sí, esas 2 formas de lucha, el tema legislativo y las medidas de presión o las medidas de hecho, porque desafortunadamente los gobiernos se han acostumbrado a que si no es con paros, con manifestaciones, con medidas de hecho, no respetan y no reconocen los derechos de los sectores más pobres y vulnerables. De allí que, insisto, como un hijo de una madre comunitaria, que hemos sentido en realidad las dificultades, el abandono, queremos decirles que seguiremos apoyándolas en todo lo que sea y como ponente, con mucha alegría, con la doctora Ángela Robledo, seguiremos con el apoyo buscando que este proyecto de ley se apruebe. Qué bueno, señora ministra del Trabajo, escucharla a usted y en eso confiamos de que sea una aliada más, de que haya conocido usted en carne propia las dificultades que nuestras madres comunitarias las tienen cada día y que podamos ojalá avanzar en este proyecto de ley. Termino diciéndoles, este proyecto de ley incluso se había luchado con algunos senadores también del pueblo, el doctor Alexander López, algunas otras personas, se logró incluso hace 3 años, creo que en el Senado de la República, en la Comisión Séptima, apoyar el bono pensional, que de alguna manera algo ayuda a nuestras madres comunitarias, pero ese justo derecho a la pensión, a una mayor educación, a unas mejores condiciones de salud, tiene que seguirse dando y ahí estaremos prestos para apoyarlas. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, señor ponente, también Carlos Alma, tiene la palabra la ponente Esperanza Pinzón de Jiménez. Gracias, señor presidente. Un saludo para la ministra, para todos los que nos acompañan hoy. Agradecerles el que hayan venido y felicitar a la doctora Ángela porque la verdad esto sirve muchísimo porque nos ayuda a fortalecer ese proyecto que es vital, es un proyecto que lo necesitamos. Generacionalmente el papel que ha desempeñado la mujer en la formación de los niños ha sido vital para construcción de familia, siempre ha sido la mujer, esa es la regla general. Pero en nuestro país contamos con casos donde no hay ausencia, donde hay ausencia total de la familia, de cuidadores, de tutores y guías, donde los padres no cuentan con los recursos ni el tiempo para cuidar a sus hijos. Y el Estado es el que tiene que venir a intervenir y a suplir una protección especial en los más vulnerables y a reivindicar los derechos de los niños y de sus familias. Esta labor no es nueva. Ya se ha hablado que 30 años, y yo creo que estamos en deuda, en una deuda muy grande para reglamentar este tema. La primera forma en Colombia de madre comunitaria fue en 1974, cuando se crearon las casas de barrios. Tenemos mujeres que han trabajado muchos años de manera silenciosa, pero muy efectiva, y han estado desprotegidas. Y es en el servicio que prestan las madres sustitutas, las madres comunitarias, las madres FAMI, las tutoras, donde nos debemos enfocar, puesto que son ellas quienes han asumido la protección y la educación continua de la primera infancia. Muchas veces con nulos recursos económicos y en otras ocasiones asumiendo gastos para la protección de los niños que pues en realidad ya no debieran hacerlo, pero lo hacen, porque aman lo que hacen. Yo he estado en muchas casas de madres comunitarias y ellas aman lo que hacen y son mujeres de edad muchas veces, mujeres que ya están es para que las cuiden a ellas, pero ellas aman cuidar a esos niños y la gente confía en esas personas porque las ven que son personas muy sanas, mujeres sanas y que lo hacen con mucho amor. Pese a los esfuerzos que se han hecho por cobijarlas con garantías, es necesario que este sea un gremio que goce de la total protección
por parte del Estado, especialmente en materia laboral. Recordemos que en la cabeza de ellas está el cuidado de lo que más preciado de una sociedad, lo más valioso de una sociedad, que son los niños, que necesitan tanta protección. Y de ahí desprender la necesidad de este proyecto de ley. Este es un proyecto de ley que yo considero que vale la pena darnos la lucha por este proyecto, porque lo necesitan. Y no queremos ilusionarlas con algo que no sea posible. La ministra de Trabajo habló precisamente de muchas cosas y muchas razones, pero yo sí quisiera, lo que dijo Didier, que el ministro de Hacienda viniera, para no hacer falsas expectativas, no las ilusionemos. Ellas siempre han vivido de ilusiones y de promesas. A ellas les han prometido 1000 cosas y nunca se las han cumplido. Entonces yo creo que esta vez nos tenemos que dar una tarea firme, segura, de que vamos a llevar este proyecto hasta el final y que va a ser efectivo para ellas. Yo soy ponente y tengan la seguridad a las mujeres que nos están escuchando, y que yo sé que están las madres comunitarias, las madres FAMI, las madres sustitutas, las madres tutoras, que cada una tiene una tarea que cumplir. Ellas están pendientes hoy de esta audiencia. Y quiero decirles a ellas, nos vamos a dar la pelea y lo vamos a hacer con todo el corazón. Así como ustedes le ponen el corazón a esa tarea que hacen tan bonita y tan difícil, porque levantar hijos ajenos yo creo que no es tan sencillo. De todas maneras, sí me gustaría que pudiéramos citar al ministro de Hacienda para tener más claridad y saber a qué atenernos y no ponernos a perder nuestro tiempo. De todas maneras, tengan la seguridad de que la ponencia yo la votaré positiva totalmente. Muchas gracias, señor presidente. Pinzón, tiene la palabra el asesor jurídico de Sintrasijovi, doctor Andrés León, y Sierra, la doctora Ángela María Robledo. Con mucho gusto, doctor Wilson. Andrés está aquí sentado, no hay problema. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los honorables representantes. Buenas tardes, querido director de Primera Infancia. Bueno, frente al... y qué pena, honorable ministra. Buenas tardes, ¿cómo está? Para empezar, quisiera empezar con un tema esencial, que es el avance de la relación laboral de las madres comunitarias. Las madres comunitarias, el programa de madres comunitarias empieza con un documento COMPES por allá en el año de 1986, en el cual impulsa unos programas para ayudar a los niños que se ubicaban en los sectores vulnerables, donde puedan sufrir de algún perjuicio frente a sus derechos fundamentales. Es así bien como solo hasta el año de 1988, con la ley 89, se regula esta situación de los hogares comunitarios. Esta relación hace que se creen los hogares comunitarios sin regular una situación formal laboral con las madres comunitarias, lo cual logra que en la sentencia de unificación 224 de 1998 existe un disenso bastante grande entre la Corte y se haga un pronunciamiento enfático y que duró solo hasta 2012, el cual recaía en que la relación de las madres comunitarias era únicamente una relación civil contractual como una parte o un componente del programa de hogares comunitarios. Esta sentencia tuvo un disenso bastante grande a puertas de la Honorable Corte Constitucional, debido a que los 3 magistrados que salvaron voto en ese entonces, que fueron José Gregorio Hernández, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero, sostenían una tesis que en esa sentencia de unificación era la forma ideal de regularizar la relación laboral de las madres comunitarias en ese entonces. Esa oportunidad la dejó pasar la Corte Constitucional debido a que el proyecto de sentencia
el proyecto del fallo que había elaborado el doctor José Gregorio Hernández no fue avalado por la plenaria de la Corte Constitucional, lo cual logra que se suceda un retraso de 14 años frente a la relación laboral de las madres comunitarias, que iba a venir siendo un poco arreglada por el honorable magistrado Humberto Sierra Porto en la T628 de 2012, en la cual efectivamente el honorable magistrado determina que existe una discriminación de género y una discriminación económica frente a las madres comunitarias quienes reciben una beca inferior a un salario mínimo. Estos argumentos de Humberto Sierra Porto son recogidos también del salvamento de voto de la sentencia de unificación 224 de 1998 y también atiende a un desacato de parte del Estado colombiano. El Estado colombiano en las sesiones 30, 31 y 32, cuando presenta su ponencia frente al Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, recibe un llamado de atención internacional por parte de este comité. Este comité le dice y le enfatiza la preocupación de que las madres comunitarias no tengan una relación laboral. En el 95, estamos hablando de hace 21 años, que fue a ser regularizado solo hasta la tesis 28-2012. El programa de madres comunitarias ha sufrido un atraso enorme, laboralmente, enorme. Y ese atraso enorme justificó que las madres no puedan cotizar fielmente a su pensión, por lo cual las tienen obligadas en este momento a seguir trabajando con 70, 80 años, con enfermedades degenerativas, con enfermedades terminales, que hacen que este tema tome una mayor atención. Es así como el honorable magistrado Humberto Sierra Porto le pide al Estado colombiano que regularice la beca y la suba a un salario mínimo. Pero esta beca y esta recomendación de Humberto Sierra Porto iba a ser desacatada de nuevo por el Estado colombiano. O sea, desacatada de nuevo. Y hace que las madres comunitarias en 2013 salgan a un paro indefinido para exigir el cumplimiento de esta disposición jurisprudencial que se hacía dentro de la Corte Constitucional. Este paro logra que el decreto 289 de 2014 del Ministerio del Trabajo y la ley 1607 de 2012 formalicen una relación laboral, solo hasta hace 4 años. O sea, el atraso es gigantesco en el tema laboral de las madres comunitarias por una desatención del Estado, que no le hizo caso ni a la Corte, que no le hizo caso a las advertencias de Carlos Gaviria Díaz cuando era magistrado de la Corte Constitucional, que no le quiso hacer caso al comité del PIDES, y hace que en este momento estemos a bordas de tener un proyecto de ley que sea una alternativa a la pensión que ellas debieron merecer por una desatención del Estado colombiano que no quiso realizar una formalización laboral desde el año 1995. Por eso quiero explicarle al doctor Didier Burgos que el tema de las madres comunitarias no es como el tema de cualquier pensionado, no, es un tema totalmente distinto, porque su régimen laboral ha sido un problema a bordas de la Corte y a borda de todo el país, debido a que sencillamente las leyes son ambiguas frente a la relación laboral de las madres comunitarias, que hace que en la tesis 28 salga una tesis que yo nunca había escuchado en mi vida laboralmente, que es que las madres comunitarias tienen un régimen intermedio entre la subordinación y la independencia. O sea, yo tengo que entender que la madre comunitaria es de la cabeza a la cintura subordinada y la cintura a los pies independiente. Todo porque las leyes ambiguas que pronunciaban sobre las madres comunitarias daban una alternativa de cotización independiente a pensión, lo cual hace que la Corte no tenga, digamos, una decisión clara frente al tema de madres comunitarias. Entonces, frente a este problema, quiero exaltar y resaltar que el problema laboral de las madres comunitarias es un tema que el Estado colombiano dejó pasar por más de 18 años, porque aquí estamos parados hoy aprobando un proyecto de ley o buscando la aprobación de un proyecto de ley que haga justicia social con estas señoras que han sido fundadoras de paz, que han sido las cuidadoras de los niños en las regiones en las cuales existe un conflicto armado, porque los hogares comunitarios son creados para cuidar a los niños que son afectados por la violencia. Así que quiero hacer una invitación a los honorables representantes frente a este proyecto de ley, que este proyecto de ley es una iniciativa para la paz, que es una iniciativa con estas señoras que han sido fundadoras de paz desde 1986 y desde antes del 74.
Entonces pide justicia social con esas señoras que merecen este proyecto de ley se ha aprobado y muchas más cosas que vendrán en el camino, porque como hemos evidenciado, el tema de madres comunitarias, su relación laboral y sus derechos adquiridos son un tema de tracto sucesivo que el Estado reconoce de a pocos, y reconoce de a pocos por no reconocer desde un principio su error frente a la planificación y frente a la proyección de las leyes ambiguas que hoy tienen la posición de las madres comunitarias que sufren un desagravio y que tienen que seguir trabajando con más de 80 años. Gracias. Muchas gracias al doctor Andrés León, asesor jurídico. Wilson Córdoba, representante, tiene la palabra. ¿Tú? Presidente, únicamente un segundo, que me fue la ministra y quería que ella escuchara lo que voy a decir. Y es que, bueno, aquí está Viceministro Javier. Y es que estamos acostumbrados hace mucho rato a dar una cifra de superación de la pobreza. Y les quiero decir que son únicamente cifras de documentos y llenando ¿Cuál? porque cada día la gente está más pobre. Les quiero decir, si son los programas que conciernen, que están en el DPS, hoy el DPS únicamente los funcionarios están cobrando sueldo. Vayan, miren el DPS qué programa está funcionando. Fuera de Familia en Acción y algunos que quedaron de Jóvenes en Acción, no hay ninguna política social que esté funcionando, ni generación de ingresos, ni iniciativas productivas, ningún programa está funcionando hoy en Colombia. Hoy los funcionarios del DPS en Colombia están cobrando. Hoy la política de retorno y de las 8 millones de víctimas que están esperando una solución de la ayuda humanitaria, de la indemnización, que la Corte lo dijo en la sentencia 254, por el desplazamiento, no está pasando nada. Entonces, pero cuando escuchamos la cifra que hay 6 millones de personas que ya alcanzaron la pobreza, uno se lo preocupa, porque esa gente que están en el territorio, que uno todos los días lo escucha y que oyen que ya salió la gente de la pobreza, se les crea una expectativa que verdaderamente hay una tensión, y la gente cada día está más pobre, porque cada día le llega menos a la gente del territorio algún beneficio del Estado colombiano. Solamente quería decirle eso, viceministro, para que lo escuchara la viceministra, para que a ustedes también les tendría que preocupar esa situación, y especialmente al ICBF, porque hay partes de Colombia que todavía no han hecho el esfuerzo de llegar a atender a esos niños y esas niñas que verdaderamente hoy están abandonados y sometidos a la pobreza. Muchas gracias. Muy bien, doctor Wilson. Quiero felicitar a la doctora Ángela María Robledo por esta citación, por esta audiencia pública, o la citación a esta audiencia pública de este proyecto de ley número 277. Agradecer también a la presencia al viceministro Javier Mejía, a la señora ministra, a la doctora Clara López, a todos los funcionarios, y cierra esta última intervención la citante a esta audiencia pública, la doctora Ángela María Robledo. Muchas gracias, señor presidente. De pronto hubiera querido intervenir un poco durante la audiencia, pero está muy bien en cerrarla. Lo primero, de verdad, darle un agradecimiento muy especial a quienes hoy nos acompañaron, a Olinda García, la presidenta nacional de Sintrasinjovi. Era importantísimo escuchar su voz, Olinda, su testimonio, su biografía, y en voz suya la de miles de mujeres que han cumplido, para mí, una de las misiones más importantes, que es cuidar la vida desde la gestación hasta los 5 años, ciclo vital determinante, y no solo cuidarla, sino, como bien lo decía usted, educar, formar, crear vínculos, en un país donde la vida vale poco, y aun cuando nos rasgamos las vestiduras diciendo que los hijos son nuestros, muchas veces ustedes cuidan mucho más a los niños que en las mismas familias colombianas, que desafortunadamente tienen que seguirse reestructurando y seguir siendo, ojalá, espacios de democracia. Un agradecimiento también a Ligia y a Luzmeri por sus voces desde 2 sindicatos que también le han aportado tanto en Colombia, y por seguir reivindicando en un país con tantas dificultades y con tantas amenazas de muerte para los líderes y las lideresas sindicalistas, el derecho a la libre asociación y el papel
de las colectividades para reivindicar el trabajo en un mundo que, como bien lo decía la ministra, y aquí nos acompaña el viceministro Javier Mejía, en esta globalización precarizó de una manera impresionante el trabajo, el empleo. Un agradecimiento también a mis colegas con quienes vamos a hacer la ponencia. Nosotros no conocemos el concepto del Ministerio de Hacienda. Como siempre hay tensiones, hay luchas. Doctor Juan Carlos, director de Primera Infancia del ICBF, este proyecto, si bien tiene un énfasis, que es el de derechos laborales, en la misma tarea que ustedes han ido construyendo de manera conjunta con las madres comunitarias, tiene un componente fundamental, que es el de la formación y la capacitación. Es como si uno dijera en el tema de FECODE, que cuando se reivindica el tema del reconocimiento y el escalafón, en ese estatuto no estuviera reconocido el tema de la formación y la cualificación. Aquí vamos lentamente avanzando, bien lo decía nuestro joven abogado León, Andrés, ¿cierto? Esto ha sido de años y años. Didier, y estoy de acuerdo contigo, aquí hay que pensar en una gran reforma a la seguridad social. Ahí arranca la equidad, ahí inicia el cerrar la brecha, como decía Rafael Romero, en este país, donde son muy pocos los que se pueden pensionar, o vamos a ser muy pocos y muy pocas seguramente, y eso tiene que cambiar en este país. Pero también aquí hay una deuda histórica, Didier. Es que resulta que desde los 70 las mujeres en el mundo y las mujeres en Colombia hemos cuidado a nuestros hijos de manera remunerada o no remunerada, y eso no se ha reconocido. Aquí hay una deuda histórica y eso lo tiene que reconocer el ministro de Hacienda, como lo decía Óscar Ospina, ¿cierto? Aquí sabemos que es difícil, siempre cuando hay proyectos de iniciativa de los legisladores que tienen concurrencia del gasto, hay un no contundente del ministro de Hacienda. Pero fíjense, esta ley que se tramitó aquí, que fue la de concretar la sentencia de la Corte que nos invitó a nosotros en el Congreso a legislar sobre esto, que es la ley 1607, cuando se sacó se dijo que no había plata, no había plata, y bueno, ahí vamos, ya está ese reconocimiento, ese paso se da. Pues aquí también habrá que trabajar, esto que por ahora es todavía precario, aquí no hay una pensión, ojalá que el día que tengamos esa gran reforma de la seguridad social, le hagamos un reconocimiento, ya no solo un reconocimiento de la Ley de Economía del Cuidado, que muestra que aportamos 130 billones de pesos a la economía, eso que significa cuidar, el pan coger, cuidar a los enfermos, significa un aporte de 130 billones al PIB en Colombia. Pues bien, va a llegar el momento en el que pasemos de ese reconocimiento a la redistribución, y aquí hay un pasito adelante. A mí lo que más me gusta de esta audiencia, compañeros de la mesa directiva, seguramente todavía quienes nos siguen por televisión y quienes nos acompañan, es que yo sentí un sí al proyecto, que seguramente lo vamos a enriquecer como siempre, que lo vamos a tener que hacer muy rápido, porque hay una urgencia que Olinda ha señalado. Muchas mujeres que están trabajando, Ligia y Luzmeri también lo dijeron, de 70, de 75, de 80 años todavía como madres comunitarias porque no tienen una seguridad. No ha habido trabajo decente para las madres comunitarias, no ha habido trabajo digno durante 50 años, durante 40 años, viceministro, y es el momento de crear con gradualidad, con cuidado, porque sabemos que hay unas finanzas que hay que cuidar, que hay que redistribuir, pero aquí hay que pagar una deuda histórica. Entonces yo les agradezco a quienes nos acompañaran, Víctor, que nos ayudaste también desde la Secretaría, que estuviesen todas y todas aquí, a ustedes que nos acompañaron durante estas horas. Esta audiencia es un reconocimiento a ustedes, madres comunitarias, que han cuidado la vida y que, como lo decía el representante que Germán Carlos ama, y también se lo he oído decir a Alexander López, han sido hijos de los hogares comunitarios en Colombia, y como ellos y ellas, muchísimos en Colombia, ustedes han cuidado la vida, y ahora, como bien lo decía la representante Esperanza,
necesitan condiciones dignas de trabajo y una vejez digna para seguramente ya cuidar los nietos o los bisnietos de muchas de estas madres comunitarias. Muchas gracias, nos comprometemos a presentar muy pronto la ponencia, discutiendo con los aportes de todos y todas, pero para que hagamos un trámite pronto de esta importante ley para ustedes, madres comunitarias, y para las mujeres colombianas. Muchas gracias. Muchas gracias a los funcionarios del Ministerio del Trabajo, a los funcionarios del ICBF, a los miembros de la CTC, CUT y Sintra-Sijovi, agradecerle a todos los colegas por esta audiencia pública. Siguiente punto, señor secretario. Señor presidente, el siguiente punto es lo que propongan los honorables representantes. Si no hay más proposiciones, entonces quedan convocados para el próximo martes a las 9:30 de la mañana. Muchas gracias. Sí, se levanta la sesión siendo las 12:51 de la tarde. Gracias. Gracias a Dios.